Amigos, sean bienvenidos a Tiempo de Transformación. Hoy nos acompaña el pastor Franco Arriaga de Maracaibo. Él tiene un ministerio denominado Visión del Reino Creyentes en Yahweh. Vamos a estar tratando un tema denominado el surgimiento de la iglesia. Todo esto lo vamos a hacer basado en las raíces hebreas y comparándola con la versión Reina Valera 1960. Bienvenido, pastor Franco. El surgimiento de la iglesia. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? Muy buenas tardes. Hoy en esta rica y calurosa tarde les vengo a hablar con respecto al surgimiento de la iglesia. Si en el libro de Hechos habla de que según los gentiles ellos son los que son partidarios a la iglesia primitiva, es totalmente erróneo. Allí no hay cabida, porque en el surgimiento de la iglesia, si hubiese nacido la iglesia tal cual, hubiese sido una quejila totalmente judía, porque habían judíos que venían a celebrar las fiestas de Shavuot, no tal Pentecostés, porque sabemos y comprendemos que Roma tergiversó y transliteró las escrituras como en un momento lo dio el mensaje del Mesías. El Mesías nos habló, amado ministro, el Mesías tuvo hablándole a sus discípulos, a sus talmidines, estuvo conversando con ellos y alertándolos. Es una palabra que está establecida en Mateo capítulo 13, verso 33. Y otra parábola le refirió: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Primer aspecto, levadura, que tomó una mujer, tomó 3 medidas y la mezcló en la harina hasta que todo fue leudado. Entonces, si el Mesías está dando una alerta a los discípulos, porque les hablaba en parábola, les hablaba en mashalo, en parábola, esto quiere decir de que el Mesías estaba alertando lo que venía después de su partida. De su partida podía venir la apostasía, el anticristo. Ya él estaba ya alertando a su discípulo, de tal manera que el primer aspecto de la levadura es la hipocresía, la levadura es la falsedad, la levadura es la falsa doctrina. Eso es lo que representa la levadura. La mujer que habla allí lo habla específicamente en Apocalipsis capítulo 18, versos 4 al 7, que dice: y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, de en medio de ella, pueblo mío, y no te hagáis compartícipe de sus plagas. Entonces sabemos y comprendemos que también hay una profecía en Daniel 7:23 al 25, que la cuarta bestia es un imperio totalmente eclesiástico que iba a cambiar los tiempos y la ley. De hecho, lo hicieron. Ellos cambiaron los tiempos y la ley. Vivimos bajo el calendario gregoriano, no bajo un calendario totalmente hebraico. ¿Por qué? Porque todo esto, lo que se ha convertido en el mundo entero, es pagano. Todo lo que rige el calendario gregoriano es pagano. Que el Escorpión, Piscis, Tauro, todos estos signos son totalmente paganos. Y si nos vamos al trasfondo, ¿qué es lo que traen allí? En vez de celebrar la fiesta solemne de Yahweh Elohim en el capítulo número de Levítico 23, entonces el pueblo cristiano, desconociendo la gramática hebrea, se encuentra ahorita de que están siguiendo una fe totalmente pistis, una fe griega. El surgimiento de la iglesia tal cual como lo establecen los cristianos, respetando a muchos pastores, respetando la teología cristiana y respetando también el fundamento en lo que ellos se basaron, porque ellos se basaron en cienciología, hermenéutica, homilética, se basaron también en cristología, se basaron en todo ese poco de fundamento, sin saber y comprender que la esencia divina de la palabra viene más aún y más allá
que viene de un trasfondo totalmente cultural. El reino que el Padre Celestial estableció con la nación de Israel es porque existe la Biblia. La Biblia está existiendo porque existe Israel. Israel es el reloj profético de las naciones. Entonces me encuentro en la palabra que en el capítulo número 2, verso 47, dice de la siguiente manera: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía la iglesia. ¿Cuál iglesia? No existía iglesia tal cual como lo está estableciendo el pueblo gentil. Ahí no existía iglesia. Existía un templo donde iban a adorar. Estos judíos iban a adorar ¿a quién? Iban a adorar al Todopoderoso de Israel. ¿Qué era lo que se celebraba allí? Se celebraba la fiesta de Shavuot, que transliterado pasaba a ser Pascua. En Hechos capítulo número 2 me estoy dando cuenta de que el surgimiento de la iglesia, dicen, porque en Hechos surgió la iglesia primitiva. Pero si en Hechos 2, capítulo 2, verso 47, surge la iglesia primitiva, entonces ¿qué pasará, amado ministro? Donde está Mateo estableciendo en Mateo capítulo número 16, verso 16, Mateo 16, lo buscamos en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Pregunta el Mesías. Él le está preguntando a sus hermanos y le responde Simeón Kefa, Simón Cefa le responde y le dice: tú eres el Hijo del Elohim Yahweh viviente. Está muy bien, correcto, has acertado. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Abba Kodesh que está en las alturas. Entonces vemos allí que de una manera muy especial Jesús le está diciendo la revelación sobre lo que tú estás diciendo, sobre el fundamento que estás estableciendo, sobre lo que te reveló mi Padre. Yo voy a edificar a mi pueblo, a mi comunidad, porque dentro de las comunidades habían sinagogas. Por eso que en Lucas 4 capítulo 16 habla de la siguiente manera y dice: y entrando Jesús en la sinagoga se le entregó el rollo. Entonces, ¿cuál rollo fue que se le dio? La textual, se le dio la pechita, se le dio la tonso, se le dio la diario vivir, se le entregó totalmente un pergamino, amados hermanos. Yo no estoy para atacar al pueblo cristiano. Es necesario que el pueblo cristiano salga del error y comience a avanzar sobre una palabra profética. Hay un mover en Valencia y yo hoy estoy estableciendo el reino a través de este medio porque mi Padre Celestial me trajo para acá para proyectar su palabra como debe de ser, sin mentira, sin ningún tipo de levadura. No existe iglesia. La iglesia vino a reemplazar al destinatario. El destinatario es Israel. Existen los gentiles y existen los judíos. Lo que quiso tratar el Mesías de decir en Hechos capítulo número 2, que lo que se estaban añadiendo allí eran conforme al número creyentes en un Mesías totalmente judío. Muchos pastores hoy en día no quieren recibir la palabra en la gramática hebrea porque piensan que los van a judaizar. Judaizar dentro de las congregaciones no es aplicable, porque la circuncisión que tienen los gentiles es totalmente la circuncisión del corazón.
esa circuncisión, renovado en el espíritu de vuestra mente. Allí la supervivencia que debe de vivir un creyente como un verdadero atalaya, como un escudero del Señor, es empezar a vivir en fidelidad a la Torá, es encaminar en obediencia como el Mesías caminó. En ningún momento vemos que el Mesías le contradijo al Padre. Entonces, ¿qué te quiero yo decir, amado pastor, amado ministro? Que el surgimiento de la iglesia, tal cual como está aquí, como lo especifica Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron dos monjes católicos totalmente que fueron doctrinados dentro de un monasterio, y ese monasterio es en Sevilla, España. Eran monjes que eran católicos. La Reina Valera es una evidencia que nosotros tenemos como verdaderos estudiosos de las escrituras en la gramática hebrea para poder sacar del error al hermano. Santiago 5, 19 y 20 dice que si alguno saca al hermano del error, cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que estamos trayendo aquí a Valencia. Fíjense bien, estamos en un contexto hebreo, y el pastor que nos esté viendo y escuchando y que puede estar imaginando diciendo, bueno, pero ese hombre está predicando bajo la ley, ¿qué le puede responder a usted? Bueno, hermano, dentro del contexto histórico existe la gramática hebrea, la ley, tergiversada y mal transliterada por un sistema. En aquel tiempo existía lo que era Torá, la Shevita, Torá escrita. Cuando el Mesías vino a darle la verdadera interpretación halajística dentro de los fariseos y los saduceos, les decían a ellos, los fariseos y los saduceos le decían de la siguiente manera. Le decían así: Rabí, tus discípulos comen pan sin lavarse las manos. Eso está escrito en la Torá escrita. En la Shevita no está. Eso es Torá oral. Eso es un compendio rabínico, de leyes rabínicas. Si conocemos el trasfondo de los grandes rabinos, como lo fueron Gilel y Shammai, y nos vamos a dar cuenta quién fue Gamaliel y quién fue Saúl de Tarso, porque quieren gentilizar al apóstol Saúl de Tarso. Lo quieren poner como un gentil. Quieren poner la Biblia totalmente hispana, castellanizada. Y no se puede castellanizar algo que viene de un contexto totalmente histórico dentro de la perspectiva hebrea. No se puede agarrar la escritura, esas sagradas escrituras no se pueden agarrar de un fondo que viene totalmente hebreo, porque el Mesías llegó en Israel, llegó como judío, se crió, nació, se crió y vivió como judío. ¿Quién lo mata? Lo matan los gentiles, los paganos lo matan. Pero quien niegan al Mesías judío son los hermanos. ¿Por qué? Porque era necesario de que el velo fuese puesto en ellos. ¿Por qué? Porque la palabra profética en Abraham tenía que darle cumplimiento. Sale y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Abraham en ningún momento salió a contar estrellas, salió a contar fue generaciones de generaciones en generaciones que venían aceptando la fe hebrea. Cuando en Gálatas capítulo número 2 habla muy bien que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro son totalmente judíos. Gálatas capítulo 2, en el verso número 15, le dice él a Pedro: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Por qué? Porque el apóstol Saúl de Tarso confrontó cara a cara al apóstol Kefa. ¿Por qué? Porque era de condenar. Porque cuando venían los de la circuncisión, él venía y se retractaba. Entonces, ¿qué es lo que venimos a hacer ahorita? Nosotros lo que venimos a establecer el reino. Ok. Bueno, vamos a dejar para la segunda parte, porque es momento de irnos al corte. Lo que es ese traslado de lo que es del hebreo
a lo que es el mundo hispano, y por qué las iglesias evangélicas, o sea, utilizan una versión que es escrita por dos monjes. Vamos a dejar eso para la segunda parte. Ya volvemos. Esto es Tiempo de Transformación. Venezuela, es tiempo de volvernos a Dios. Y este 30 de mayo te invitamos a vivir una experiencia 360 con el Dr. Luis Paz desde Puerto Rico y como salmista invitada Gaby. Experiencia 360. Trae tus enfermos, Dios puede sanarlos. 30 de mayo, Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, 4:30 de la tarde. Invita Ministerio Luis Paz, pastores compañeros de oración y Conframinca. Entrada libre. Spotlight, losing my religion. Estamos de regreso con Tiempo de Transformación. Nos acompaña el pastor Franco Arriaga del Ministerio Visión del Reino Creyentes en Yahweh. Dejamos una pregunta al aire. ¿Por qué la iglesia evangélica utiliza un texto traducido por dos monjes y un texto, como lo vemos, manipulado porque le han quitado si lo comparamos con los originales hebreos? ¿Por qué? A su juicio. Bueno, el pueblo cristiano debe de comprender primeramente cómo surgió la escritura, de dónde viene, cuál es el propósito de ella y hacia dónde van todos los que obedecen y mantengan fidelidad dentro del contexto histórico de la Sagrada Escritura totalmente hebrea. Estuve compartiendo con usted, amado ministro Luis, con respecto a lo que es ley. La palabra ley, el pueblo cristiano desconoce que indistintamente fue puesta en las versiones, dentro de las versiones, indistintamente la palabra ley mal traducida y transliterada por un sistema. Porque verdaderamente dentro de lo que se habló Moshe, lo que hablan Pentateuco, el Pentateuco es totalmente griego, porque es Torá. La palabra Torá es instrucción, es enseñanza. Si vemos que la palabra Torá es instrucción, es enseñanza, es una regla que el Padre nos está entregando a nosotros. Se las entregó en el monte Sinaí, se las entregó también, prácticamente la siguió Josué, Caleb y todos estos que estuvieron, que nos antecedieron. Entonces resulta y acontece que ellos caminaron en fidelidad y en una obediencia. El Mesías vino y dijo: no vine a abolir la ley, no vine a abrogarla, sino vine fue a cumplirla. Entonces cuando él habla de esto, él está hablando totalmente de lo que es la Torá escrita. Cuando él es confrontado por los fariseos y los saduceos, vemos y comprendemos que los saduceos lo tentaban al Mesías y le hacían muchas preguntas. Entonces él, para darle la verdadera interpretación halagítica, los confrontaba que citando la Torá, citando que los profetas, ¿por qué? Porque la Torá y los profetas hablaban de él. Entonces algo de entender que si existe Israel, existe la Biblia. Entonces quiero yo decir que en Hechos capítulo 2:47 habla de que el Señor añadía al número los que habían de ser salvos. Luego hay una cita que es contradictoria, que es en Hechos capítulo 5. Vemos aquí que en Hechos capítulo 5, verso 11, viene y dice así: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Primero, no vinieron ningún tipo de temor,
¿Por qué no vino temor? Porque en lo que venía allí era persecución. Venían a perseguir ¿a quién? A Pedro. Venían a perseguir a Juan. Venían a perseguir a Felipe, a Bartolomé, a los seguidores de ¿qué? Del Mesías, el cual el Mesías ya había partido, porque le había establecido a ellos una palabra: quédense en Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre. Esa promesa que fue establecida allí en Joel, que derramaré el Espíritu sobre toda carne, y dice que es derramado el Espíritu. Pero también en Romanos capítulo 8 habla que si es que alguno tiene el Espíritu del Padre, el que no tiene el Espíritu del Mesías no es de él. Léase, amado ministro, Romanos capítulo 8 verso 9, y usted se va a hallar confrontado, porque tenemos la gracia para pecar deliberadamente. No, amado pastor, amado ministro, amado líder, yo que estoy constituido acá, que tengo un llamado para traer esta verdad, para poder ayudar a los pastores, a los ministros, a los apóstoles, para poder confraternizar con ellos y entregarles material totalmente gratis. Porque no soy un pastor que voy a entregar material para publicidad, para venderlo, para volver todas las cosas sagradas del Padre un comercio. El Señor no me ha llamado para esto. Yo he venido a traer una palabra viva y eficaz para que el Eterno trate a través del material didáctico que se les va a entregar en sus manos, y usted pueda disertar dentro de su comunidad, dentro de su congregación, estas verdades, y poderle decir al pueblo creyente que es necesario nacer de nuevo, que es necesario buscar la fe de Abraham, porque si somos simiente linaje de Abraham, somos semilla del Mesías. Entonces, en Hechos capítulo 8, para ir desglosando qué es la iglesia, Hechos capítulo 8 dice así, de la siguiente manera, 8 del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de Esteban. Aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Amado pastores, ministros, líderes, no había persecución contra ninguna iglesia. Ahí no existían los solo Jesús, tampoco existían los adventistas, los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos, tampoco existían los brahamistas, los musulmanes, no existían tampoco los pares de sufrir, tampoco existían los G12, tampoco existían los pentecostales de la unida, tampoco existían lo que dicen ser ahorita la iglesia libre. Hermano, el término de iglesia que supuestamente ustedes lo están tomando de Grecia, que dice de Grecia eclesía o eclesia, es lo llamado fuera, y es un término más político y militar que religioso. En claro, la palabra nos habla desde Éxodo en adelante, nos habla de la palabra congregación. Entonces, cuando usted oye un creyente, habla como un mismo católico romano: voy a la iglesia. Cuando va saliendo de ahí o entra, le dice: Dios te bendiga. El Mesías vino a dar una paternidad. Él tenía una identidad dentro de la palabra de él encarnada. Por eso dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. También le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También vino y le dijo: vosotros sois ¿qué? Linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por el Padre Yahweh, para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó y lo sacó ¿de dónde? De las tinieblas a resplandecer una luz admirable. Léase la escritura sistemáticamente. Eso lo habla el apóstol en la carta general. Allí que nos llamó a ser una nación que es santa, un pueblo adquirido. Él compró un pueblo a precio de sangre. Él viene a buscar es un pueblo. Él viene a llamar las almas a que vengan al convertimiento, a que vengan a una evidencia, a una identidad. ¿Por qué? Porque dentro del contexto que usted lo está leyendo con una mente occidental. Y usted cuando dice voy a
voy a ir a la iglesia es un término totalmente eclesiástico. Y a veces muchos creyentes dentro de las congregaciones dicen, porque el Señor viene a buscar a su iglesia. Si hay más de 3 millones de iglesias a nivel del mundo, ¿cuál es la verdadera iglesia que se va? ¿Cuál es la verdadera iglesia que se va? Entonces aquí Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra los seguidores del Mesías que estaban en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por la tierra. Y termino con esto que está aquí. Y el hombre piadoso llevaron a enterrar. ¿A quién? A Esteban. Hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Saulo no asolaba ninguna iglesia. Saulo asolaba, eran judíos. Él era lo que él perseguía, a sus hermanos judíos. En el capítulo 9 dice así de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió carta en la sinagoga. ¿Cuál sinagoga está hablando él aquí? La sinagoga de Damasco. Entonces, ¿existían iglesias o existían sinagogas? Verdaderamente tenemos que estudiar la palabra con un contexto totalmente hebraico. Estamos ya finalizando el programa. Si un pastor le hace esta pregunta, ¿qué le contesta? ¿Usted camina bajo la ley o bajo la gracia? Yo estoy bajo la gracia. Le voy a hacer 3 preguntas para que dejemos esto para una segunda parte. La ley se introdujo para que el pecado abundase y el poder del pecado es la ley. Bueno, tenemos también en Romanos 6:14 dice de la siguiente manera. Rápido. Romanos 6:14 viene y dice: pues ya no estáis bajo la ley, ahora estáis bajo la gracia. La ley que te está hablando es la que te libertó, es la ley del pecado y de la muerte. Lo que clavó él en el madero fue la separación de la enemistad de dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Cuando tú construyes de nuevo la pared, empiezas a edificar cosas y estratagemas de hombre. Empieza a aplicar la unidad. Te llamo a la unidad. La ley condena, sin embargo no hay condenación para los que están en el Mashiach. La ley que seremos juzgados es totalmente la que dice la palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Cuando usted aprende a estudiar lo que es la Shevita, que es Torah escrita, y Sheva al P, que es Torah oral, usted va a diferenciar y se va a encontrar dentro de la gramática hebrea que hablan de 2 Torah, 2 leyes, una paralela, pero la ley que fue dada fue la ley de Moshe, ahí en la ley, en el monte Sinaí. La ley ministra muerte, pero el Padre quiere que disfrutes una vida y una vida en abundancia. Amén. Segunda de Corintios 3:7. Cuarto, la ley y la gracia no se mezclan. Tú estás bajo la gracia, no bajo la ley. Bueno, ahora veremos aquí. Vamos a ver lo que dice la Escritura según la versión Reina Valera, porque la palabra no se puede desechar. La Reina Valera es una evidencia para sacar a muchos pastores y a muchos ministros que están aplicando muchas terminologías fuera del contexto escritural. Dice así de la siguiente manera, en Tito 2:11, porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia que te está delegando, lo que te está impartiendo nuestro Padre Celestial Yahweh, es que tú renuncies a los deseos mundanos, a la impiedad, y vivas en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es gracia. Amén. Bueno, fue el pastor Franco Arriaga de Visión del Reino Creyentes en Yahweh. Vamos a estar preparando para el próximo programa lo que son los nombres restaurados, lo que es Yahweh, lo que es Yahshua, y explicarle un poco el por qué se distorsionaron estos nombres, pero eso será hasta otra oportunidad.